Entonces en este video ahora lo que vamos a hacer es definir ya la derivada en cualquier punto X. Entonces, nosotros habíamos definido anteriormente la derivada de la función en un punto específico x sub 0. Entonces, ahora, la derivada, vamos a definir la derivada, ¿no? Entonces, ahora, la derivada de la función f en un punto x cualesquiera es, y entonces, ¿cómo vamos a definir la derivada en x? Pues es simplemente cambiar el x sub 0 por x y ya, ¿no? Entonces, solamente sería hacer eso, cambiar el x sub 0 por x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría que la derivada evaluada en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, que es la función que estamos tomando como referencia sobre h. Y entonces aquí vamos a introducir un concepto que es el concepto de diferenciabilidad. Entonces la diferenciabilidad está relacionada con este límite, es decir, que exista este límite. Entonces, si el límite existe, y recuerden que nosotros vimos en la unidad 1 que este límite, además de existir, es único. El valor es uno solo. Entonces, si el límite existe, entonces, la derivada de f existe y es única. Además, podemos decir que la derivada de la función es también otra función en variable x, en variable independiente x. En este caso, diremos que f es diferenciable en x. Diferenciable. Si por ejemplo existe la derivada evaluada en 5, entonces estamos diciendo que la función es diferenciable en 5. Y cuando la derivada no exista, o sea, cuando ese límite no exista, diremos que la función no es diferenciable en dicho punto. Ese concepto, pues para que lo tengamos presente, porque seguramente cuando leamos un libro de cálculo, ese concepto es muy común que aparezca. Hablar de diferenciabilidad. Hablar de diferenciabilidad, entonces lo que nos está indicando es que esa derivada, este límite que estamos calculando aquí, existe. Entonces vamos utilizando ese límite, vamos a calcular la derivada de algunas funciones, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, usando la definición de derivada, hallar f' de x para las siguientes funciones. Entonces vamos a empezar con la función que teníamos, que era f de x igual
a x al cuadrado más 1. Entonces vamos a calcular su derivada. Entonces, recuerden, voy a escribirla nuevamente el límite para que se vayan grabando ustedes la definición de derivada. Entonces, derivada en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido entre h. Esa es la definición de derivada. Entonces vamos a continuar. Límite cuando h tiende a 0. Tengo que calcular este valor. Entonces recuerden lo que habíamos hecho antes. ¿Qué significa este valor? Que esta partecita que tengo aquí, x más h, la voy a cambiar en la función acá por el x que tengo. Entonces, ¿qué me queda? F de x más h. Pues me va a quedar x más h al cuadrado, x más h al cuadrado y debo sumarle 1. Ojo aquí. Aquí hay un signo menos. Ese signo menos debo escribirlo acá, menos. Y debo restárselo f de x, pero noten que f de x es este resultado. Entonces, este resultado es el que le resto. Entonces, menos lo voy a colocar entre paréntesis para no equivocarme en signos. Y todo esto dividido entre h. Entonces, noten que es lo mismo que hicimos en el anterior video, pero en el anterior estábamos tomando con 1 más h. Y acá quedaba 1 al cuadrado más 1. Aquí en lugar de tomar ese 1, tomo un x cualquiera, ya la x como variable. El resultado ya no me va a dar un número, me va a dar en términos de x, porque dijimos que la derivada es otra función. Así entonces esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0, y aquí vamos a desarrollar esto. Bueno, voy a escribirlo por acá, que si no, no me alcanza. Vamos a desarrollar este binomio. Esto me quedaría x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado. Aquí me quedaría más 1 menos, aquí distribuyo y me quedaría menos x al cuadrado menos por más menos 1 y todo esto dividido entre h. Entonces, ustedes deben notar lo siguiente. Lo que está en la función era x cuadrado más 1, que les va a quedar con signo opuesto, menos x cuadrado menos 1. Y ese siempre se les va a cancelar con el f de x más h que tenían acá. Tienen que buscarlo. Este x cuadrado con este. Y este menos 1 con este. Siempre se va a cancelar eso. Entonces aquí, en este caso me quedaría límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué me quedó? Me quedó 2xh más h cuadrado dividido entre h. Este límite recuerden que tiene indeterminación 0 sobre 0. Para calcularlo, lo que debo hacer es factorizar el h arriba y me quedaría 2x más h dividido entre h. Quito la indeterminación aquí, que sería este h. Y por último, lo que hacemos es evaluar el límite que me quedó, que en este caso es 2 más h, y cuando h tiende a 0, el resultado me quedaría 2x más 0. Y 2x más 0 me da 2x. Conclusión. Para la función f de x igual x al cuadrado, su derivada f' de x es la función 2x. Entonces noten que si yo ya conozco la derivada como función y a mí me piden, por ejemplo, que calcule la pendiente de la recta tangente en el punto 1, que era, entonces simplemente lo que hago es evaluar en 1. Entonces al evaluar en 1 me queda 2 por 1 y me queda el 2 que habíamos obtenido en el anterior video, ¿no? Y ahora, si a mí me piden calcular la pendiente de la recta tangente en otro punto, por ejemplo en el punto 5, entonces simplemente lo que hago es evaluar en esta x por 5 y me quedaría 2 por 5, me daría 10. Y ya tengo la pendiente de la recta tangente en 5.
Esa es la importancia entonces de calcular las rectas tangentes, la derivada como una función, porque ya cuando tengo el caso específico de una recta tangente, ya simplemente evalúo el valor de x. ¿Mm? Para finalizar, vamos a calcular la derivada para la función 1 sobre x. Entonces vamos a realizar. Entonces escribimos, esto nos quedaría, la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x y esto dividido entre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de numerador f de x más h. Entonces noten que lo que tengo que hacer es, donde esté la x en la función, debo cambiarla por este valor, por x más h. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría 1 sobre, y en lugar de escribir x, escribo x más h. Este signo menos se mantiene y luego me dice que debo restar la función f de x, pero noten que la función f de x es esta. Entonces sería menos 1 sobre x, que es la función. Y todo esto lo dividimos entre h. Vamos a hacer operatoria en el numerador, acá estas fracciones, y por último hacemos la ley de oreja. Entonces tendríamos límite cuando h tiende a 0, multiplico en cruz y me quedaría x menos x más h sobre, multiplico denominadores, x por x más h. Y esto dividido entre h. Vamos a poner la unidad aquí y hacemos ley de oreja, multiplicar medios por extremos. Entonces tendríamos que, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, acá me quedaría x menos, perdón, aquí cometí un pequeño error. Aquí en esta parte no es x porque estoy, no, sí, sí es un x. Si era un x, vamos a multiplicar x menos x más h, lo multiplico por 1, lo voy a dejar indicado tal como está, luego hacemos la operación. X menos x más h, y en el denominador me quedaría x por x más h multiplicado por h. Lo voy a dejar todo indicado. H por x factor de x más h. Ahora vamos a simplificar. Entonces esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0. Aquí hago operatoria con el signo menos x menos h sobre, acá tengo hx por x más h. Noten que se cancela la x y me quedó este límite. Límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre hx por x más h. Debo quitar la indeterminación del límite, que es 0 sobre 0. En este caso sería esta h que está multiplicando y dividiendo. Y entonces me quedó este límite. Límite cuando h tiende a 0. Arriba me quedó menos 1 y abajo me quedó x multiplicado por x más h. Evaluamos el límite porque ya no tiene indeterminación y me quedaría menos 1 sobre x multiplicado por x más 0. Pero x más 0 es x. Es decir, que el resultado me da menos 1 sobre x al cuadrado.
Entonces, así concluimos que la derivada de la función 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado.